porque ya voy a hablar en 100 cosas de la materia, ¿no? Y quede clara la idea que nuestra misión es que va a haber un trabajo que es un trabajo de investigación sobre un tema a su elección. En realidad la parte práctica la van a realizar es ustedes y yo voy a darle asesoría de cómo vamos a tener al final del curso un producto, que es un producto que vendría a ser el trabajo de investigación de un tema que ustedes van a elegir. Clase a clase tenemos que dar algún tipo de avances y lógicamente los que tienen dificultad con el internet, pero bueno, todos ahorita creo que me están escuchando y que yo clase a clase voy a ir monitoreando los avances que se van a realizar en relación a esa investigación. Pero tranquilos, vamos a ir poco a poco, con una lógica operativa que va a ir de la mano con la parte de la teoría. Por ejemplo, nosotros en la teoría ya hemos visto ya lo que es el concepto de epidemiología. Y lo primero, ahí hablamos ya, por eso adelanté en la primera clase de la tutoría, las 9 preguntas epidemiológicas, que están relacionadas a la primera pregunta primera pregunta epidemiológica. Si alguien alza la mano y me la recuerda, ¿de qué se trata la primera pregunta epidemiológica? ¿Alguien quiere alzar la mano? A ver, a ver, Monar, cuéntame. Es la pregunta de qué, es la pregunta de identificación. Sí, muy bien, señorita Monar. La primera pregunta es ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta es ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Entonces tenemos que, en base a una encuesta o consolidación de la información, un procesamiento de tabulación, o sea, el objetivo final es que vamos a tener una base de datos producto de encuestas que ustedes van a ejecutar o el análisis de algún sistema de vigilancia que podríamos también nosotros desarrollar, estamos en eso, podríamos nosotros al final del tema, o sea, poco a poco ir haciendo avances, procesar y tabulación ese tipo de datos, ese tipo de información y al final tener un producto. Pero como les decía, primero, qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Si ustedes de repente, insisto, tienen entre unas 2 o 3 semanas todavía, tranquilos, o sea, para poder decir, bueno, a mí me gustaría investigar sobre tal tema, pero eso lo vamos a poder esgrimir a medida que va a avanzar la parte, eh, avanzando las clases, ¿no? Y inclusive, como estamos también en la parte de la teoría, bueno, lo que vamos avanzando, vamos a tratar de esgrimir y diciéndoles cuáles son los posibles temas que podríamos tratar. Entonces ya está clara la idea que es el trabajo 1, un trabajo de investigación sobre un tema, una investigación que ustedes quieran realizar, que tendrían que presentarla al fin del curso. Y lógicamente esta investigación desde ahora tenemos que ir resolviendo ciertos temas. Ya les dije que en 2 clases vamos a decir más o menos qué temas vamos a investigar. Y después de que el tema va a investigar, ustedes ya saben elaborar y saben estructurar lo que son preguntas para cuestionarios y cosas así. Podríamos ustedes hacer el tipo de encuestas para poderlas tabular. Ese es un trabajo. El siguiente trabajo es el relacionado, como les dije, de cómo se lleva el sistema de vigilancia en el país. Nosotros tenemos que conocer que el país tiene una estructura organizacional. Ya sabemos que el país políticamente se divide en provincias, cantones, parroquias. Esa es la estructura política, la división política del país. Pero hay algo lo que se denomina división administrativa. Y para el efecto existen lo que se denominan las coordinaciones zonales. Entonces, con fines administrativos, el país se divide en coordinaciones zonales y existen 9 zonas, ¿no? En este caso, la coordinación zonal 8 salud, bueno, la 9 es Quito, ¿no? Y la coordinación 8 salud comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Entonces nosotros estamos dentro de la parte organizativa en la coordinación zonal 8 salud. ¿Okay? Ahora, la idea es para que haya una distribución equitativa, no solo de población, sino que de recursos. Bonito sería que si en verdad fuera así, pero bueno, no es así. En la práctica no.
La idea es que existe dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública un nivel que es el nivel nacional. Entonces por lo pronto hacemos que el nivel nacional, existe un nivel zonal y hacia abajo existe un nivel que es el nivel distrital. Entonces hacemos que administrativamente el Ministerio de Salud Pública tiene nivel central, nivel zonal y nivel distrital. Dentro de este modelo de atención integral de salud vemos que la dirección nacional se divide en unidades que son denominadas agregadores de valor, igualmente a nivel de la zona y a nivel de los distritos. Hay unidades de asesoría y unidades que le ayudan para la gestión, ¿no? Para la planificación. Dentro de las unidades, por ejemplo, ahorita vamos a sentarnos un poquito con la lógica de lo que es la zona. En la zona, como decía, hay los que se denominan unidades agregadores de valor, y ahí está la vigilancia epidemiológica, vigilancia de la salud pública. Tenemos una unidad que se llama la Dirección Zonal de Provisión de Servicios de la Salud, y tenemos una Dirección Zonal de Promoción de la Salud. Esta estructura también baja a los distritos, es decir, en los distritos tenemos un responsable de vigilancia epidemiológica distrital, un responsable de promoción distrital, un responsable distrital de provisión de los servicios a nivel distrital. Entonces la lógica es que dentro de la zona, como que dicen, tienen el papel de ayudar a fortalecer, asesorar en la planificación de los distritos. Es una entidad de asesoría, de apoyo, pero no es normativa, ya que las normas siempre vienen del nivel central. Aquí la zona tiene funciones de asesoría y apoyo. Aquí a los distritos. Pero la idea es que los distritos tienen dentro de su estructura, o son los responsables territoriales, ¿no? De una extensión territorial donde hay las unidades o subcentros de salud o hospitales. Entonces vemos que los distritos tienen que analizar la información y dar el acompañamiento a las unidades, a los subcentros de salud. Entonces ya sabemos que existe un nivel nacional, un nivel zonal, un nivel distrital, y el nivel distrital es responsable de los centros de salud. Por ejemplo, el distrito 1 tiene, este es un detalle que tenemos que saberlo, es que en la coordinación zonal 8 salud existían 12 distritos. Hoy por hoy hay una nueva estructura y han fusionado ciertos distritos, y ahorita ya quedan dentro de la zona son 4 unidades distritales. Dicho esto, por ejemplo, decía el antes distrito 1, porque ahora el distrito 1 se unió con el 2, bueno, el antes distrito 1 tenía dentro de su estructura 21 unidades operativas, es decir, 21 subcentros de salud que tendrían que rendirle la cuenta al distrito 1, ¿no? Ahora, la idea es que este distrito, este subcentro de salud, vamos a ahorita compartir pizarra, vamos a ver que este subcentro de salud, vamos a ver el subcentro, por ejemplo, nosotros tenemos que aquí que este es, como le decía, un distrito. Por ejemplo, le ponía el ejemplo que tenía el distrito número 1, tenía 21 unidades de salud. Nosotros vamos a ver que hagamos la idea que este es un subcentro de salud. Este subcentro de salud, no, vamos a ponerlo al centro. Este subcentro de salud, ya, este subcentro de salud tiene a cargo toda esta extensión, todo este territorio. ¿Sí? Entonces aquí todo el equipo que está conformando aquí el distrito
del subcentro de salud. Este subcentro de salud que tiene una población de cobertura es el que tiene la rectoría, porque dentro de la organización, el ente rector de salud del país es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, en el territorio, la unidad GOD, o sea, unidades concentradas, administrativa, vendría a ser aquí el subcentro de salud que tiene una población de cobertura. Tiene una población de cobertura. Todo lo que pase aquí es responsable el equipo de este subcentro de salud. Entonces, a veces se presentaban inconvenientes por aquí, de repente hay inconvenientes por acá, un inconveniente por acá. Entonces, ¿quién es responsable? Todo el equipo de salud. Ah, entonces hubieron inconvenientes en eso. Con la finalidad, porque a veces existen poblaciones o localidades, ese subcentro tiene una localidades muy dispersas y no sé qué. Entonces, se dividió o se creó lo que se denomina, voy a entrar aquí, los EAI, que son los equipos de atención integral de salud. Entonces, los equipos de atención integral de salud, voy a anotar aquí, están conformados por médico, enfermera y es un técnico de atención primaria. Es que estoy pensando ATP, adenosín trifosfato. ¿Sí? Okay. González, por favor, prenda la cámara. Dígame, doctor, ya estoy prendiendo la cámara, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya. No sé por qué no puedo. No puede, sí puede. Como que compa tiene permiso, pero yo supuse que sí. No puede, entonces. No Sí, la no sé. visualizo. ¿Qué? A ver, es que no la veo. A ver, señorita Insúa, por favor. Sí, doctor, ¿me puede ver? Aún no. Ahora sí. Un gusto Ya. saludarla Creo que nuevamente. tengo mala conexión, así que tal vez se me esté cortando en algún momento. Ya, entiendo, ese es el problema en el país con el Internet. Pero bueno, lo que quiero es poder llegar ahorita a la lógica de saber que el país cómo está estructurado. Les digo, un nivel central, un nivel zonal y un nivel distrital. La lógica es que el nivel nacional controla 9 zonas del país, ¿no? Y a nivel zonal controla, en el caso de la zona 8, 12 distritos, pero ahora van a cambiar a ser 4 distritos. Y que estos distritos tienen a responsabilidad subcentros de salud. Ahora, estos subcentros de salud tienen una población de cobertura, con en el país el órgano rector de la salud, el Ministerio de Salud Pública, es decir, la unidad estructural, o sea, el que lleva la rectoría, el, lo más desconcentrado, ¿no? Vendría a ser el subcentro de salud, es el rector de todo lo que pasa en esa población de su jurisdicción, todo lo que pasa ahí. Ellos tienen que saber ahí cuántas muertes neonatales, cuántas mujeres embarazadas, cómo están las coberturas de vacunación, cuántas personas tienen dengue, cuántas personas tienen tal cosa. O sea, ellos son los responsables de esa población, de lo que pasa en ese subcentro y lo que pasa en toda la cobertura que tiene ese subcentro.
¿verdad? Ahora, como les decía, aquí en la pizarra podría verse cositas por acá, algún tipo de problema, alguna muerte materna o de repente una persona con una enfermedad catastrófica o de repente aquí una embarazada de alto riesgo. ¿Quién es responsable? Todo el equipo del subcentro de salud, ¿no? Y como a la hora de, cuando se trata de todos somos responsables de todo, hubo inconvenientes, se estructuró lo que se denomina los equipos EAI, equipos EAI, ¿no? Que están, lo estoy poniendo aquí, EAI, que son los equipos de atención integral de salud. Ahora, según el modelo de atención, yo estoy en un subcentro y tengo que hacer actividades que son intramurales, es decir, la atención, la consulta dentro de la unidad, y tenemos que hacer actividades también extramurales, es decir, actividades fuera de la ciudad. En el caso de los subcentros que quedan en áreas rurales, tienen que hacer el 50% de sus horas laborales dentro de la unidad y el 50% fuera de la unidad, es decir, actividades extramurales. Mientras que en el área urbana son el 70% de actividades intramurales y un 30% de actividades extramurales. Y para el efecto, el equipo del subcentro de salud se divide en los equipos EAIS, ¿no? Entonces podríamos decir que, vamos a ver la pizarrita, que por ejemplo aquí podríamos como sectorizar. Vamos a sectorizar como que se dividen aquí, como según la población, como que esta población de cobertura la dividen en tres. Entonces, aquí son sectores EAIS. Por ejemplo, este subcentro tiene 1, 2, 3 sectores EAIS. Bueno, ¿y cómo hacen la división de los sectores EAIS? Bueno, se divide iguales. No, no, tiene que ver con la población, con accesibilidad, todo eso. De esa manera, con esos criterios de accesibilidad y de población, se dividen los sectores EAIS. Entonces, cada sector EAIS tiene como responsable un equipo EAIS, ¿sí? Un equipo de atención integral de salud. Y ese equipo EAIS, ¿por quién está formado? Me ayuda, por favor. ¿Quién forma? ¿Quién forma este equipo EAIS? Dentro del subcentro de salud, ¿verdad? Sí. Sí. Asumo que hay médicos, enfermeros, también he escuchado que hay odontólogos a veces. No, 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 no. Sí, sí está viendo la pizarra, sí está viendo la pizarra. Sí. Ah, lo que no está viendo es El la médico, pizarra. la enfermera y el técnico de atención primaria. Exacto, exacto, exacto. Ay, no había puesto la manita, ok. Mire. Como usted dice, las actividades extramurales podría ir acompañado la obstetriz, podría ir acompañando el odontólogo, pero ellos no son parte del equipo de AIS. Entonces, el equipo de AIS está conformado por médico, enfermera y el técnico de atención primaria. ¿Okay? De repente, ellos tienen como función, como que se dividen, cada sector de AIS, si hay de repente eh, aquí hay una mujer embarazada de alto riesgo, aquí hay una mujer embarazada de alto riesgo, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es el equipo de AIS responsable de esto? Bueno, aquí este equipo tiene solo como responsabilidad este territorio y forman otro equipo para y así sucesivamente. No sé si me entiendo la idea de que el subcentro tiene su población y se subdividen por equipos unas responsabilidades. ¿Qué es lo que en realidad falta en el país? Se oye muy bonito porque los sectores EAIS, no es que yo como subcentro de salud nos organizamos, no, no, desde el nivel nacional ya viene un proceso de planificación donde se dividen los sectores EAIS, como les dije, con los criterios que les dije, que es cantidad de población, con la accesibilidad, por la distancia que tienen en relación al subcentro. Entonces, con esos criterios forman los sectores EAIS. Pero a veces hay más sectores EAIS que equipos EAI. O sea, se oye bonito en el libro, pero en la práctica no hay suficiente personal para cubrir todos los sectores EAI y ese es uno de los grandes problemas de déficit de talento humano, pero cosas que no quiero hablar ahorita, pero lo que quiero que quede claro es que existe una estructura que debemos conocer de cómo está formado el sistema integral de salud, ¿no? Ahora, eh, como decía, estos equipos EAI tienen como función dentro, o sea, dentro de lo que hay algo que se llama MAIS, Modelo de Atención Integral de Salud, que los voy a socializar, ustedes lo tienen que conocer.
existe, dentro de su modelo, ahí dice sobre las actividades intramurales y extramurales. Pero en ese modelo también explican cuáles son los grupos prioritarios. Entonces se consideran los grupos prioritarios las embarazadas. Vamos a anotar las imágenes aquí para que quede. A ver. Grupos prioritarios. Son los menores de un año, de 5 años, las enfermedades catastróficas. Mira, como ustedes se ven aquí, eh, eh, cada EAIS es responsable de todo, aquí, cada EAIS es responsable de todo lo que pasa en su sector, pero hay lo que se denomina dentro del modelo de atención integral grupos prioritarios. Entonces aquí tienen que saber cuántos niños desnutridos, hay niños desnutridos menores de 5 años, cuántas embarazadas, de cuántas embarazadas tiene que ellos decir cuál es su plan de parto, es decir, más o menos fecha probable de parto y si de repente si tienes embarazo de riesgo, no es embarazo de riesgo. Esto de aquí inclusive tiene que tener cartillas dentro de la unidad cada día. Tengo tantas embarazadas tengo de riesgo. Para este mes están programadas tantas embarazadas para este mes. Y aquí está su plan de parto. Inclusive imagínense que tienen que tener la unidad operativa que esté embarazada. Le toca, pero este es un problema que se puede presentar en áreas rurales, que está programada que esta semana ya sea su parto, y de repente ellos tienen que coordinar quién la va a transportar, porque si viven en el campo y de repente pueden tener un inconveniente, tienen que inclusive tener dentro un plan de transporte, tienen que tener su seguimiento, ver que tenga sus 5 controles prenatales como mínimo. Entonces, cada grupo EAI tiene que saber en su territorio cuántos hipertensos, cuántas diabetes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más o menos esa es la estructura. Reitero. Entonces, la unidad administrativa desconcentrada, ¿no? Vendría en realidad como unidades operativas o la unidad más pequeña de territorio, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál es la célula del operativo? Dentro del subcentro de salud del EAI. Entonces, la unidad anátomo-funcional operativa del Ministerio de Salud Pública serían los EAI, ¿no? El equipo de atención integral de salud, que tienen que ir a hacer el barrido para encontrar gente de los grupos prioritarios. Pero ellos pueden ir acompañados, o sea, ellos tienen como una especie de sensibilidad y buscar, hey, aquí hay una embarazada, hey, que aquí no sé qué, no sé cuánto. Pero esa embarazada no se puede de repente movilizar y ellos vienen y lo ubican, allá está una embarazada de alto riesgo y por alguna condición no puede acercarse al subcentro. Entonces de repente van al subcentro y dicen a la obstetra, hey, hay que ir para allá, entonces viene la obstetra y va para allá con el equipo de ICE, pero no forma parte del equipo de ICE, porque el equipo de ICE tiene como la función como de captar, pues ya para cosas específicas, hay un niño allá que hay una escuela donde se necesita hacer fluorización porque no sé qué, no sé cuánto, entonces coge y el equipo de ICE va con el odontólogo, pero el odontólogo no forma parte del equipo de ICE. Siempre el equipo de ICE, ojo porque puede ser pregunta, ¿no? El equipo de ICE, ¿cómo está estructurado? Entonces recordemos que solo está formado por médico, enfermera y el TAP, técnico de atención primaria. ¿De acuerdo? Ya, gracias, señor Tinsúa, por su paciencia. Monar.
Ya prende la cámara, doctor. Ok. ¿Me puede ver? Sí, la visualizo. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Alguna, alguna, alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Entonces ya sabemos que la unidad funcional operativa vendría a ser el distrito. La unidad funcional operativa vendría a ser el distrito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ujú. Sí, la unidad operativa funcional es el distrito. No. No, ¿quién es entonces? El EAIS. A ver, el EAI. A ver, entonces está manito. Sí, esta es la unidad operativa funcional. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a ver, acá estamos. Ya. Entonces, ya sabemos que los operativos, en realidad, son los de los subcentros de salud. Los del distrito son como especie, igual que la zona, como que ayudan en la administración, el asesoramiento, acompañamiento. Son como administrativos. Pues los operativos son los del subcentro de salud. ¿Sí? Pero la unidad operativa funcional en realidad son los EAIs. ¿Ok? Ok. Ahora, las EOD, la palabra EOD, a ver, vamos a poner aquí. Sí, son las entidades operativas desconcentradas. Sí. A ver, miren lo que estoy, ojo con esta parte, ¿no? Unidades operativas funcionales. Funcionales, eso es lo que hacen la célula que dice la función, son los EAIs. La parte operativa funcional, la más mínima célula funcional. Ya sabemos que el subcentro, todos los del subcentro son como los operativos, pero si aún así lo reducimos un poquito más, en realidad la unidad más desconcentrada operativa, la más mínima, la más pequeña, vendría a ser los EAIs, ¿verdad? Mientras que las entidades operativas desconcentradas, eso tiene que ver con el dinero, es decir, dónde llega el recurso no llega al subcentro de salud, sino que el dinero llega a los distritos, ¿ok? Entonces las unidades operativas desconcentradas, o sea, las unidades administrativas, ¿no? Los que administran el recurso vendrían a ser los distritos, que son EODs. ¿Sí me hizo entender, señorita Mola? Sí. Sí. Entonces, es que cuando digo unidades desconcentradas, la palabra clave es funcional operativa, EAI. Las entidades operativas desconcentradas, es decir, donde administrativamente le va a llegar el recurso, es al distrito. Y el distrito es el que administra y distribuye el recurso a sus unidades operativas. Ahí estamos. Sí. ¿Ya? Entonces, ellos tienen la responsabilidad de distribuir el recurso de manera equitativa. ¿Qué es equitativo? ¿Usted sabe qué es la diferencia entre equitativo y igualitario? Ah, igualitario, o sea, igualitario que todos están como que en igual condiciones, pero equitativo será que darles lo que necesita a cada uno. Excelente. Eso es. Entonces, por ejemplo, como decía, la EOD es el distrito 1. Por ejemplo, cuando era distrito 1, porque ya se fusionó con el 2. Entonces, este distrito 1 tenía 21 unidades operativas. ¿Ok?
Entonces, le llega el recurso y ellos vienen y si a los 21 le da la misma cantidad de dinero, sería una distribución igualitaria de dinero, ¿no? Ujú. Pero la realidad en un subcentro de salud y el otro es diferente. Entonces, eso es una distribución igualitaria. Equitativa es dar el recurso de acuerdo a la necesidad, distribuir de manera el recurso de acuerdo a la necesidad. Yo podría poner otro ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, qué redundancia, disculpen. Podrías poner como ejemplo, por ejemplo, yo tengo un hijo en la universidad, tengo un hijo en el colegio y un hijo en la escuela. Si yo le doy $10 a cada uno de ellos, al de la universidad, $10 del colegio, $10 de la escuela, estoy haciendo una distribución igualitaria. Claro, nadie es más hijo que el otro, todos son igual hijos, entonces le doy $10 a cada uno, entonces estoy dándole una, una distribución del recurso de manera igualitaria. Pero usted sabe, por lógica, que el de la universidad gasta más que el del colegio. Y del colegio tiene mayor gasto que las copias, que el transporte, que no sé qué, que el de la escuela. Entonces, yo si quiero hacer algo equitativo, yo le debería dar es 5 al de la escuela, 10 al del colegio y de repente darle 15 al de la universidad. Y así distribuyo equitativamente esos $30, los distribuyo de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. El detalle es que cuando yo hago una distribución equitativa, que inclusive cuando estamos hablando en salud puedo respaldarla técnicamente, siempre va a haber quien esté inconforme. Igual que los muchachos, los hijos el hijo de la escuela, que a mí me hubiera gustado que me den $5, ¿no? El de la escuela viene y dice, no, $5, ¿por qué le dan a ellos 10? El otro le dan 15 y reclaman. Entonces, siempre cuando hay una distribución equitativa del recurso en base a alguien que es el que hace la distribución, siempre los que reciben el recurso van a estar con un grado de inconformidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de cómo estamos estructurados dentro del Ministerio de Salud Pública, señorita No, Monar? no, Okay. Muy bien, un gusto haberla saludado, ¿no? igualmente. Plaza. Activo la cámara. Ya, ¿sí me ve? ¿Alguna A ver, pregunta? ¿Todo bien, Plaza? ¿Todo bien, Plaza? hasta el momento todo bien. Hasta el momento. Siempre la primera clase. Esperemos que al fin de la clase, del fin del curso, no, yo creo que vamos a ir bien. Ok. Entonces ya tenemos la idea de que existen niveles administrativos y sabemos que hay las unidades de concentradas operativas que tienen que poner un grupo de funciones. A ver, la lógica es que los del subcentro de salud deberían conocer dentro de su territorio si de repente hay unidades del Seguro Social Campesino, que cuántas clínicas hay, que cuántos inclusive iglesias o de repente existen CAMI, o sea, unidades del municipio, ellos deberían tener ese conocimiento, porque ellos, los del subcentro, son, quien dice, los entes rectores operativos dentro del sistema de salud. Y por lo tanto, ellos, en este caso, no solo los del subcentro de salud deben conocer su territorio, también deben los de los distritos, conocer cuáles son las instituciones del seguro, cuáles son las instituciones privadas, cuántas iglesias, cuántas escuelas tengo dentro de el territorio de mi jurisdicción, porque ellos son el ente rector. El Ministerio de Salud es el ente rector. Lógicamente la zona tiene responsabilidad sobre toda la zona, el distrito sobre todo el territorio que comprende su distrito, y el del subcentro, el de la unidad operativa, en conocer todas esas entidades que están dentro de su jurisdicción, porque tienen que ejercer la rectoría. Entonces eso está bonito escrito en la ley, pero no siempre se ejerce. Yo siempre digo que no hay cosas que se exigen, hay espacios que uno debe ganárselos, ¿no? Ok, dicho esto, quiero decirte que todas las unidades, como vamos a ver en la parte teórica en un momento, que existe un sistema integral
de vigilancia epidemiológica. Así como existe, como ahorita les manifesté, las estructuras, los áreas, los grupos prioritarios, eso está en lo que se denomina modelo de atención integral de salud. Lo que hemos conversado forman parte del modelo de atención integral de salud, donde establece cuántas actividades intramurales, intravirales, grupos prioritarios, que los GEAI. Esto de aquí tenemos que conocerlo y los voy a socializar. Y dentro de esta estructura del modelo de atención integral, existen lo que se denominan subcentros o establecimientos de salud que son del primer nivel de atención. Existen lo que se denomina, ahí vamos a ir anotando para que le quede el insumo para cuando vean la grabación. Entonces tenemos dentro de los subcentros de salud, tenemos lo que se denominan hospitales básicos, hospitales de especialidades, especializados. Entonces, dentro del MAIS, que es el modelo, déjenme ponerle MAIS, dentro del modelo de atención integral salud. Dentro del modelo de atención integral de salud, dentro del MAIS, establece, como decía, cómo están los EA, que las actividades intramurales, cuántas actividades intramurales tienen que hacer, si son urbanas, si son rurales. También establece la estructura operativa que está relacionada con lo que son los subcentros de salud. Tenemos ahí, y ahí dentro de los centros de salud, lo que ya vimos, los GEAI. Ahí tenemos lo que se denominan los hospitales básicos, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, el segundo nivel, forman parte del segundo nivel de atención. Por si acaso, ahorita estamos hablando de una generalidad y después vamos a puntualizar, ¿no? Como el primer nivel de atención, que es la atención primaria, están los subcentros, y estos subcentros se dividen en subcentro A, B y C. Los subcentros de atención primaria se dividen en A, B y C, y está relacionado que cada uno tiene su cartera de servicio. Lógicamente los EA son los como unidades o centros de salud básicos, los otros ya tienen laboratorio y los otros ya tienen atenciones de especialidades, pero son subcentros de atención primaria. Los C son los que son subcentros de atención tipo C, son más amplios y tienen ya su laboratorio y tienen varios niveles de atención, son como más desarrollados, ¿sí? Ese es el primer nivel. Entonces, las cosas que no se resuelven en el segundo nivel se tienen que remitir ¿a dónde? Al segundo nivel de atención, que vendría a ser los hospitales básicos, ¿sí? Y después que nosotros tenemos los hospitales básicos, si no pueden resolver ellos, pueden mandar a un tercer nivel, que son los hospitales de especialidades o hospitales especializados. Entonces, ¿cuál tú crees que es la diferencia entre hospitales de especialidades y hospitales especializados? ¿Qué se te ocurre? Yo creería que los de especialidades están enfocados directamente en un área, mientras que los especializados pueden tratar distintas áreas de especialidades, pero en un mismo hospital. Es al revés. Ah, ¿Sí? O sea, especializado es que se especializa en eso, especializado en eso. Por ejemplo, Hospital Francisco de Casa Bustamante, especializado en niños. Eh, Hospital de Infectología, especializado en enfermedades infecciosas. El Hospital Matilde Hidalgo de Procel, ¿no? Que es un materno, o sea, especializado en materno infantil. Mientras que en un hospital de especialidades tenemos el Guasmo Sur, por ejemplo, el Hospital General Guasmo Sur, que ahí ven algunas especialidades, hay el traumatólogo, otorrino, no sé, todas las especialidades. El Hospital Guayaquil, ¿no? Todas, algunas, un gran número significativo de especialidades, el Teodoro Maldonado Carro, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea ahorita? ¿No? A ver, vamos a aclarar la idea. Porque después vamos a profundizar un poquito. Cuando hablamos de modelos de atención, hablamos de niveles de atención. Cuando hablamos de niveles de atención, es el nivel primario, o sea, primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención.
dentro del primer nivel de atención tenemos las unidades o los subcentros de salud. Estos subcentros de salud pueden ser tipo A, B y C. A, B y C. Es decir, el A es el más básico. El B ya tiene, hay unos que tienen ya laboratorio y ven 2 o 3 especialidades. El tercero ya tiene su laboratorio, una estructura más amplia, etc., ¿no? Entonces, más nada. Entonces, ese es el primer nivel de atención. Ya, ese es el primer nivel. El segundo nivel son los hospitales básicos, el hospital de Guayaguachi, el hospital de Naranjal, el hospital de Balsar, el hospital de Salitre, son hospitales básicos. Y ya lo que ya las especialidades, que ya lo hemos mencionado. ¿Hasta aquí alguna pregunta de cómo están los hospitales? No, doctor, fue claro hasta el momento. Chévere, un gusto verte saludado. Cargo. Ya enciendo la cámara, doctor. Espera un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente, ¿cómo le va? Nuevamente, sí. Está saludable usted, la ha saludado algunas veces. Sí. Sí. Bueno, como estábamos conversando ya eh, de manera general, estamos dando ciertos tips de estructura que vamos a irlo profundizando en clases anteriores porque vamos a conocer el modelo de atención integral. Quería platicarle también lo siguiente, que dentro de estas estructuras, ya puedo borrar esto de la pizarra, bueno, cierto, si está la grabación, ¿no? Ya la puedo. Sí. ¿Ok? Apague un ratito el micrófono, ya. Un ratito. Listo. Ya. Ok. Dentro, ya sabemos que la rectoría le organiza el Ministerio de Salud Pública. Entonces, dentro de la estructura, el sector salud está conformado por unidades del Ministerio de Salud Pública. Tenemos la REPIS, es la red. ¿Qué pasó? No la escucho muy bien, doctor. ¿Podría repetir? Ya. El sector salud está conformado por las unidades del Ministerio de Salud Pública. Están formados por la REPIS, y la REPIS, que es la Red Pública Integral de Salud, y la red complementaria. Entonces, aquí. ¿Qué significa esto? Esto significa que, a ver, ¿cómo está estructurado el sector salud? Bueno, como le digo ahí, el sector salud está conformado por las unidades del Ministerio de Salud Pública. Es decir, los subcentros del ministerio, que los hospitales del ministerio, ¿no? Esas son unidades del Ministerio de Salud Pública. Pero hay otras unidades, la red pública integral de salud, la red pública, por ejemplo, el Hospital del Seguro. Vamos a poner aquí los ejemplos, ¿no? Vamos a poner aquí los ejemplos de la REPIS. Por ejemplo, tenemos el hospital en la zona 8. Ahorita vamos a hablar de la zona 8, ¿no? O sea, que son, o podemos decir a nivel país, son las unidades del IES, pero yo ahorita voy a traspolar como zona 8. Por ejemplo, el hospital, tenemos el Hospital Teodoro Maldonado. Tenemos las unidades del ISFA y del ISPOL. Porque también tenemos aquí hospital
CEIBOS. ¿Qué es lo que les quiero decir? A ver, ya sabemos que el sector salud está formado por las unidades del Ministerio de Salud Pública, o sea, los hospitales que están, y los hospitales y los centros de salud que están dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública. Pero hay otras estructuras, que son lo de la REPIS, que son la Red Pública Integral de Salud. Las unidades de la Red Pública Integral de Salud son las unidades del IES. Por ejemplo, el Teodoro Maldonado Carbo, tenemos el hospital Los Ceibos, tenemos también el Seguro Social Campesino, tenemos un consultorio, hospitales del día Letamendi, los hospitales de Durán, qué sé yo. O sea, las estructuras del seguro son parte de la Red Pública Integral de Salud, porque son públicas, pero no necesariamente para acceso general, pero también son unidades públicas. Lo mismo con las unidades o el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, o sea, los hospitales del ISFA y los hospitales del ISPOL, de la policía, ¿no? Que son públicos, pero no para todo público, pero son parte de la REPIS, de la Red Pública Integral de Salud. Mientras que lo que es la red complementaria, dentro de la red complementaria que tenemos, por ejemplo, los hospitales u unidades de la Junta de Beneficencia, ¿sí? Tenemos, como por ejemplo el caso del Hospital Luis Bernaza, Roberto Gilbert Elizalde, ¿no? Hay la red de dispensarios de la Arquidiócesis de Guayaquil, el Redima, tenemos a Profe, tenemos las clínicas privadas, ¿ok? A ver, señorita Carmen. A ver, cuénteme. Entonces, sí me hice entender que el rector de la salud es el Ministerio de Salud Pública. Es del todo sector salud. Y el sector salud está formado por ¿quiénes? Por unidades del Ministerio de Salud Pública y ¿por quién más? ¿Por quién más, señorita? Los subcentros del ministerio. O sea, por eso, el sector salud está formado por las unidades del Ministerio, del Ministerio de Salud Pública. Ajá. ¿Por qué más? Da la pantalla. Por las redes complementarias. La Red Pública Integral de Salud y la red Claro, pues esas son complementaria. las unidades públicas y ahí vendrían las redes complementarias. A ver, repito, a ver. Aquí son 3 ítems. Este es un ítem que son las unidades del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, el hospital, todos los hospitales que tenemos, por ejemplo, el caso del hospital, en la zona 8, ¿no? Tenemos el Hospital Guayaquil, la Mariana de Jesús, el Hospital Guasmosur, Matilde Hidalgo de Procel, el Hospital del Niño, tenemos el Hospital de Infectología, tenemos Montesinaí y tenemos el Hospital Universitario. Son los 8 hospitales del Ministerio de Salud Pública. Pero además, eso es en Guayaquil, ¿no? Pero además tenemos que los distritos, que el Cisne 2, todos estos subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública. Esas son, entonces el sector salud está formado por todas estas unidades del Ministerio de Salud Pública. El sector salud también está formado por lo que es la REPIS. ¿Y cuáles son las REPIS? No se le escucha muy bien, doctor. No puedo repetir. Ya, a ver, ¿cuáles son las, a ver, además de las unidades del Ministerio de Salud Pública, también forman el sector salud lo que son las unidades de la REP, o sea, de la Red Pública Integral de Salud. ¿Cuáles son las unidades de la Red Pública Integral de Salud? Son los subcentros del ministerio, encontramos... No, amor lindo, no. O sea, los subcentros del ministerio son parte del sector salud, ya, uno. ¿Quién más forma parte de unidad del sector salud? Forma la REPIS. Ah, la REPIS, claro. A ver, vamos a aclarar esto de aquí. Sí, es que no la comprendo muy bien lo que me trata de decir, doctor. No,
Tranquila, tranquilo, que somos un equipo, ¿ah? Sino que, mira, el sector salud está formado por unidades del Ministerio de Salud Pública, por unidades de la REPIS y por la red complementaria. ¿Cuáles son las unidades de la red del Ministerio de Salud Pública? Bueno, los hospitales del Ministerio de Salud Pública, los subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública y todos los que son del Ministerio de Salud Pública, ¿no? A ver, yo soy asegurado y me voy a un subcentro del Ministerio de Salud Pública. Y me dicen, no, usted no se puede hacer, no sé, salvo que sea emergencia, me pueden atender ahí. Pero no, usted se va a atender, usted es asegurado. En la unidad del Ministerio de Salud Pública no se atienden asegurados, tienen que ir a unidades del Seguro Social. Pero bueno, esa es la idea. Tenemos unidades del Ministerio de Salud Pública que ya las conocemos. El sector salud está formado no solo por las unidades del Ministerio de Salud Pública, también está formado por la REPIS. ¿Qué es la REPIS? Es la Red Pública Integral de Salud. ¿Cuáles son las unidades de la Red Pública Integral de Salud? Son los hospitales del Seguro Social, los hospitales del ISFA y los hospitales de la ISPOL. O sea, el hospital del ISPOL, o sea, el hospital de la policía, el ISFA, o el hospital de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tenemos Base Naval Norte y Base Naval Sur, esos hospitales tienen subcentros, esos son parte de la Red Pública Integral de Salud. Y el Seguro Social, tenemos el subcentro de Letamendi, que tenemos el Los Ceibos Norte, el Teodoro Maldonado Carbo, o sea, esos hospitales, los hospitales del seguro, son parte de la Red Pública Integral de Salud, igual como los hospitales o las unidades de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces yo me voy a un hospital del seguro a atenderme, y me atienden solo si es emergencia, pero me dicen, no, usted no es asegurado, tiene que ir al Ministerio de Salud Pública a atenderse. ¿Sí? Ahora tenemos que el sector salud no solo está formado por las unidades del Ministerio de Salud Pública, ni por las unidades de la policía, de la Fuerza Naval y de las Fuerzas Armadas y del Seguro Social, sino que también está lo que se denomina la red complementaria. ¿Qué son las redes complementarias? Son todas las privadas. ¿Cuáles son los hospitales privados? Tenemos nosotros aquí el Roberto Gilbert Elizalde, tenemos el de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ¿sí? Tenemos la clínica Kennedy, que es la clínica XYZ, los consultorios privados, o sea, todo lo que es no público, es decir, todo lo que es la parte privada, ahí les puse hasta Redisma, la red dispensario de Arquidiócesis de Guayaquil, son parte de la red complementaria. ¿Me hice entender? Sí, doctor, ya le comprendí muy bien. Ok. González, vamos a ver si está. Un gusto haberla saludado. González. Sigue con el inconveniente. A ver, Jacome. Doctor, ¿me ve? No. Aquí ahora sí. Vamos a comer. ¿Qué tal? Ay, miren, él es Jacome, para que lo conozcan. Disculpa la informalidad, yo soy así. Somos un equipo, como decía, y vamos a tratar de asentar ciertas ideas y conocimientos. ¿Alguna pregunta de cómo está estructurándose vamos teniendo una idea de cómo se está estructurado el sistema de salud aquí en el país? No, sí me quedó claro, solamente que a veces me olvido las siglas, qué significa cada cosa, pero cuestión de repasar, creo. Claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ya después interviene señorita González, ya, un segundito. Aquí creo que parece que la unidad del Ministerio de Salud Pública fuera el título y esto los subtítulos, no. Esto de aquí son los 3 componentes del sector salud, ¿no? No se olviden de eso. Y de la Red Pública Integral de Salud, a ver. No, porque aquí está, Red Pública Integral de Salud, aquí está, ¿qué significa REPIS? Red complementaria, bueno. Así estamos estructurados. Ok. No ha habido preguntas hasta el momento, yo quisiera ya, ¿cómo... ¿qué me puede ayudar? En este caso sería que me diga cómo están formados los grupos de trabajo. ¿Alguien me puede ayudar con eso?
Señorita Balas, Sí, doctor. Lo que pasa es que hay un inconveniente. cuéntemelo. ¿Usted cree que se puedan hacer tres grupos de 4 personas? Es que pensábamos que éramos más y habíamos dicho que son grupos de 3 y solo tendría que hacerse uno de 4, pero nos dimos cuenta que éramos 12 porque algunos no estaban en ese paralelo y los sacamos. Jeje. Lo sacaron, chuzo. Es que de repente quedamos muy cortos y no vas a poder ver todo el sistema de vigilancia. ¿O usted cree que haya la posibilidad de que se integren más personas al curso? ¿Será? Podría ser eso, ¿no? Eso no lo sé, Ah, no lo pero sabemos. por ejemplo hay un grupo de 4 y 2 grupos de 3, pero solo harían 2 personas. Entonces queríamos saber si esas 2 personas se pueden incluir a cada grupo de 3 y serían 3 grupos de 4. A ver, pues si son 10 y son 3 grupos de 4, me suman 12. Quedarían 2, quedarían 2 solos. Claro, o sea, hay 2 grupos de 3 y uno de 4 ya formados, pero sobran 2 personas. Entonces, esas 2 personas podrían ir a cada grupo de 3. A ver, déjenme coordinar bien la matemática. Son 10, si son 10, hay 3 grupos de 3, uno me sobra, me va a quedar un grupo de 4. 4 y 2 de 3, ¿verdad? Entonces usted me está diciendo que formen 3 grupos de 4. Quedaría, si son 10, hay 2 grupos de 4 y quedarían 2 personas solas, o me equivoco, y terminarían con 2 grupos de 5. Ah, son 12. Claro, somos 12, pero igual queríamos preguntarle si es que usted tenía la lista definitiva que da la universidad, porque ahorita están conectados 10, pero en el chat de WhatsApp tenemos 12 personas, entonces no sé. Ya, entonces hagamos una cosa, yo voy a coordinar con usted, ya voy a revisar eso, y por interno nos comunicamos por WhatsApp, le doy disposiciones y usted me coge en un Excel y ponen los grupos 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Listo, doctor, mejor. Ok, ok. Entonces, por el momento vamos a terminar la clase del día de hoy en relación a cómo se forma la estructura. Yo reitero y espero que quede claro. Ustedes ya me ven que yo manejo Excel, base de datos, ya más o menos deduzco que lo notaron. Entonces, las cosas para los trabajos son sencillos. Insisto, está claro que aún no he dado los temas que vamos a tratar. Vaya usted más o menos pensando en la primera pregunta epidemiológica, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿qué más o menos me gustaría investigar? Porque dentro estoy coordinando con la universidad, porque hay un trabajo que es mío y que lo requiero, que es el de cómo está estructurado los sistemas integrales de vigilancia en el país. Entonces, por ejemplo, bueno, si una vez les voy diciendo que dentro del país, dentro del sistema integral de vigilancia epidemiológica tiene 4 componentes. Uno de los componentes es el CIBE alerta o CIBE acción, Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica, CIBE alerta o CIBE acción, donde recogemos informaciones de unas morbilidades de notificación obligatoria en un software llamado VIEPI. Eso, alguien va a tomar ese tema y va a explicar cómo se llena este sistema de información, cómo se lleva este sistema de información, en dónde, en los subcentros u unidades de salud. Ese es otro tema, otra división del sistema integral de vigilancia de salud es el CIBE hospital. Ya dije, CIBE alerta, y ahora estoy haciendo, vamos a aprovechar la herramienta aquí que está la pizarra. Tenemos que el sistema, a ver, sistema integral de vigilancia está conformado por o tiene los siguientes componentes, que es el CIBE alerta, el otro que es el CIBE hospital, el otro que es ¿no? Aquí está,
maternas evitables y CIBE especializado. Bueno, entonces el sistema integral de vigilancia epidemiológica está formado por 4 componentes: el CIBE alerta, el CIBE hospital, el CIBE muerte evitable y CIBE especializado, ¿no? Entonces tenemos que un grupo me va a hablar acerca del CIBE alerta. O sea, estos son los 4 temas que me hubiera gustado desarrollar, de acuerdo a los grupos que nos vayamos a estructurar. Entonces, como les decía, en CIBE alerta o CIBE acción, ahí está el componente de las diferentes morbilidades de notificación obligatoria, y alguien me tiene que decir cómo se va el proceso. En el CIBE hospital es el otro componente donde se vigila las IAS, las infecciones asociadas a la atención de salud. El otro componente es el CIBE muerte materna evitable, donde lógicamente ahí se hace cómo se lleva el sistema de vigilancia de las muertes evitables en el país. Y el otro que es el CIBE especializado, que tiene ahí algunos subcomponentes, ¿no? Uno que es el sistema integral de vigilancia de las IRAC, infecciones respiratorias agudas graves, esas son las IRAC. Entonces, ¿cómo se lleva el sistema de vigilancia de las IRAC? Eso hay que ver. ¿Cómo se lleva el sistema de vigilancia de las enfermedades vectoriales? Ahí se ve, en CIBE especializado. El sistema de vigilancia de la tuberculosis, el sistema de vigilancia del VIH, etc. Todo eso de allí, nosotros vamos a visualizarla, o vamos a verlo. O sea, cada uno de los grupos nos va a orientar y va a ser capacitado y capacitar al resto de cómo se llevan esos diferentes sistemas de vigilancia en el país. Y como se lleva en la zona 8, se lleva en cualquier provincia, en cualquier distrito, en cualquier subcentro, en cualquier unidad del país, todos tenemos el mismo sistema de vigilancia. Y el mismo que debemos conocer, y es el trabajo de ustedes ir a territorio a ver el paso. Usted me va a tener que describir el paso a paso de cómo se lleva el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, para. Ok, muy bien. Deme un segundito. A ver, un ratito. Señorita Presidente, le estoy, confirme Dígame, recepción. doctor. Sí, Confirma recepción. sí. Sí. Entonces, por favor, Ujú. me pasa un mensaje de WhatsApp y empezamos un proceso de coordinación. ¿Puede dejar su número aquí o decirlo para yo anotarlo? Ya Por se lo favor. envié, le envié ahorita un mensaje. Quiero que confirme recepción del mensaje. A mí no me lo envió. Ay, ahorita aquí, pero lo envié dirigido a usted. Salga de todo, sino que Sí, vaya a sí, ser. ya la vi. Sí, sí. O sea, insisto, no tengo yo ningún tipo de inconveniente, que todos, pues, estamos a la orden para cualquier cosa, ¿no? Pero de todos modos, para evitar tantos grupos que se tienen, cualquier cosa tratar de coordinar a través de la señorita Presidenta. ¿Ok? Entonces, espero haber logrado el objetivo de hoy, de manera general saber cómo vamos a llevar el curso. Ya sabemos que va a haber 2 trabajos, ¿no? Uno está orientado a ver cómo se lleva estos sistemas de vigilancia que le anoté aquí, ¿no? El CIBE alerta, el CIBE hospital, el CIBE muerte vital, el CIBE especializado, que vamos a dividirnos unos temas específicos. Formados los grupos, yo le voy a asignar uno de estos temas. Y de esa manera nosotros vamos a tratar de coordinar cómo hacemos las acciones. Seguramente no va a ser los días sábados, porque de lunes a viernes trabajan las unidades del Ministerio de Salud Pública, y donde yo tengo los puntos focales donde podríamos ir y coordinar, para que no vayan donde hay atención directa a pacientes, sino áreas administrativas donde ustedes tendrán que ir
paso a paso cómo se llevan los diferentes sistemas de vigilancia. Entonces usted le va a decir, bueno, que le toca el Cibalerta, al final del curso me va a presentar un video tutorial, no leyendo nada, sino explicando, no solo un video, tiene que hacer también un paper, donde explique su vivencia dentro del subcentro, dentro de la unidad operativa. Entonces tiene que decir aquí cuáles son las morbilidades de notificación obligatoria, tiene que decir paso a paso, si llega un paciente con esto, ahí le hacen esto, le llenan esta ficha, lo suben a este sistema y ahí qué hacen con la información, o sea, todo lo que se hace, como se lleva este sistema de vigilancia, tiene que explicarlo, ¿de acuerdo? Yo sé que ahorita estamos en general, poco a poco, a la próxima clase les voy diciendo el pequeño detalle. Entonces yo quiero, por favor, señorita Varas, la viabilidad y coordínelos con los compañeros para ver si entre lunes y viernes, cuál día podríamos tener como disponibilidad, tener 2 horas para poder coordinar con una unidad de salud, porque van a ir tanto a la unidad de salud como a la coordinación zonal, que es donde yo trabajo, donde yo le voy a explicar qué es lo que yo hago, o sea, qué es lo que hacemos dentro del sistema de vigilancia. Y ustedes van a narrar lo que se hace en la unidad operativa y lo que se hace en el nivel zonal. ¿Ok? Listo, doctor. Ok, entonces, sus tareas, señorita Vara, por el momento es formar los grupos. Quiero que por considerando los temas, a ver, si usted me dice que hay la posibilidad que seamos 12, ya voy a revisar. Si somos 12, bueno, está bien, vamos a formar 3 grupos, ¿sí? De 4, no habría ningún problema. Pues primero, insisto, yo voy a estar en contacto con usted, yo le confirmo dentro de unas horas y quedamos en cómo, si son grupos de 4 o de 3. ¿De acuerdo? Ok, listo. Y también los días de las semanas en que todos podrían presentarse. Y si hubiera una persona con un inconveniente, cualquier cosa, yo me coordino con ella para ver qué podríamos hacer. Porque a la final esta actividad es extramural, esa persona lo podría hacer online también. Porque la idea es que al final vamos a hacer un video tutorial y ese video tutorial podría, o sea, todas las personas tienen que intervenir. Y bueno, eso lo voy a explicar posteriormente. Pero por lo pronto vamos a saber cómo solucionamos esos problemas. ¿Ok? Ok, listo. Ok, tengan una bendecida resto de la tarde y cuídense. Hacen bien. Bye, bye.